que hay, de las presiones que estamos hablando. Bien, entonces, les decía que cuando el oxígeno entra al plasma, a la sangre como tal, ese oxígeno que está disuelto en el plasma no alcanza para la vida. Entonces la evolución tuvo que idearse algo para que la sangre fuera capaz de aportar más oxígeno que lo que podía soportar el líquido. De esa manera surgió las proteínas que transportan oxígeno. ¿Como cuál? Como la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es un diseño de transporte de gas que ningún ingeniero se hubiera podido inventar. Entonces, vemos aquí que estos punticos de aquí corresponden a CO2 y a oxígeno. Los cuales. Aquí está. Los punticos de CO2 y otro de carbono, ¿verdad? Las estrellitas son oxígeno. Entonces ya dijimos que el oxígeno, al ser empujado aquí, va a entrar a la sangre, al plasma. Y por eso que hay estrellitas sueltas. Están viendo aquí, ¿verdad? Esto sería un capilar pulmonar. Hay estrellitas que están sueltas. Ese es el oxígeno disuelto en la sangre. Pero ¿qué más vemos? Que hay unas bolitas que traen también, están full de estrellitas. Esas bolitas serían los glóbulos rojos, y lo que está dentro de los glóbulos rojos es la hemoglobina, y estas estrellitas que están aquí dentro de esa bolita, es decir, que ese es el oxígeno que fue captado por la hemoglobina. De tal manera que, fíjense que el oxígeno en la sangre, al salir del alvéolo, no solamente tiene oxígeno disuelto, sino que también la hemoglobina, los glóbulos rojos están full, están recargados de oxígeno. O sea, la mayor cantidad de oxígeno transportado por la sangre no es la que está disuelto en el plasma, es la que está incluida dentro de los glóbulos rojos. Entonces ustedes me dirán, ¿han escuchado la palabra anemia? ¿Qué significa anemia? Lo más así, a grandes rasgos, es que es la deficiencia del glóbulo rojo. ¿Sí? ¿Qué le pasa a una persona con anemia? ¿Cuáles son los síntomas? Ya, tiene debilidad, está pálido, ¿verdad? Se le hace la fila de los ojos pálidos, ¿verdad? Se marea, ¿verdad? Si la anemia es muy grave, puede inclusive perder el conocimiento. Y si la anemia es demasiado grave, puede morir. Hemoglobina en 4, en 3, ya la persona está prácticamente con un piecito en la funeraria. Entonces, ¿por qué eso? Entonces, ustedes mismos están corroborando lo que estoy diciendo ahorita. ¿Dónde está más importante el transporte de oxígeno? ¿Disuelto en la sangre o dentro del glóbulo rojo? Dentro del glóbulo rojo, porque si una persona con anemia, si tengo anemia, no me importa, no me está pasando nada. Al contrario, la persona con anemia tiene unos síntomas que están diciendo que los tejidos están deficientes de oxígeno. Por lo tanto, el transporte de oxígeno con la hemoglobina es más importante que el transporte de oxígeno disuelto en el plasma. Pero los dos cuentan, tampoco es que no cuentan, los dos cuentan. Bien, aquí que. Entonces, este intercambio, ya lo se lo había dicho, el intercambio entre el aire y esto que estamos hablando, que el oxígeno es empujado hacia el capilar pulmonar, eso se llama, el nombre médico es hematosis. Solamente la hematosis se da ahí en el capilar. ¿Qué más? ¿De qué depende la cantidad de oxígeno que es capturado por el capilar pulmonar, tanto en el plasma como en los eritrocitos? Primero depende de la ventilación. ¿Qué decimos que es la ventilación? La entrada de aire. La entrada de aire, pero no tanto la entrada de aire, sino la cantidad de aire que entra. El volumen de aire que entra a los pulmones. Si es hiperventilación, ¿qué quiere decir? Que entra mucho aire o entra más aire de lo normal, del promedio. Y si es hipoventilación, es menos la cantidad de aire. Por eso también que decía el primer día de clase que el que no estudie fisiología, el día de la clase, usted tiene que llegar, la clase de hoy tiene que llegar a estudiar a su casa hoy o por lo menos esta semana. O sea, si piensan estudiar la semana antes o el día del examen, van a hacerle raspado el examen como ya
tuvieron por experiencia, los que estuvieron antes del examen vieron cómo salieron de mal. A menos que tenga un cerebro privilegiado, ¿verdad? De tener un compañero que tiene un cerebro privilegiado, nomás que entraba a clase, no estudiaba. Y pasó y se... Ok. Entonces, la difusión va a depender entonces de la capacidad que tenga el oxígeno de difundir hacia la sangre. Lo primero que tenemos que ver es que la difusión del oxígeno hacia la sangre es obviamente el gradiente, que es lo que estamos hablando. El gradiente de presión no es igual aquí en el nivel del mar que en Mérida o allá en el Pico del Águila. No es igual el gradiente de presión, porque allá hay menos presión sobre el oxígeno. Puede ser que haya la misma cantidad de oxígeno. Creo que termina ya. ¿Ya? Entonces, no es la misma presión que tiene el oxígeno allá arriba, porque hay menos atmósfera que aquí abajo. ¿Sí? Una cosa de gradiente. La solubilidad, bueno, va a depender, no me acuerdo qué depende. Y la permeabilidad, ¿qué creo ustedes que depende? La cantidad de oxígeno que va a permearse hacia la sangre. ¿La qué? La membrana. ¿Qué puede haber en la membrana que evite que el oxígeno pase hacia la sangre? Moco, ¿verdad? Si hay moco en el alvéolo, hay menos oxígeno que puede atravesar la membrana, por lo tanto, hay menos oxígeno que pasa a la sangre. ¿Qué pasa con el COVID? No, al COVID esa pared estaba muy gruesa porque había mucho moco, había mucho líquido intersticial y era menos el oxígeno que podía pasar del aire a la sangre porque estaba muy gruesa la pared del alvéolo, lo que tenía que atravesar. Entonces la gente de COVID decía, respiraba, pero no le llegaba el oxígeno a la sangre y la gente se moría ahogada en su propio, estando habiendo aire. Entonces, ¿qué hacían la gente? Bueno, le ponían un mayor gradiente de presión de oxígeno poniéndole una mascarilla con oxígeno. Y la perfusión, bueno, eso también entonces corresponde a la perfusión. La perfusión es la cantidad de sangre que llega al pulmón. Si hay anemia o si hay hipovolemia, que es la poca cantidad de sangre, el perro está deshidratado. Si el perro está deshidratado, tiene menos volemia, quiere decir es menos sangre la que va a llegar por aquí, es menos la perfusión, y por lo tanto no va a haber suficiente oxígeno, no va a haber suficiente sangre para que sea oxigenado. Esa es una de los problemas que tiene la deshidratación también. Y el chun es cuando sale sangre con poco oxígeno. Entra la sangre y termina saliendo, en vez de con 95, termina saliendo con 70, 80 o menos oxígeno en los glóbulos rojos. Eso se llama chun. Y también la gente de COVID se moría por eso. No hay una patología que implique que se dañe el alvéolo y se llene de sangre. Claro, eso es sobre todo las bacterias. Como ven aquí, dale para allá otra vez. Esto que está aquí es la membrana que separa el alvéolo del aire. Es apenas la pared alveolar. O sea, aquí está la pared alveolar, está el intersticio y está el endotelio del capilar. Eso es muy finito. Cualquier cosa, una bacteria que puede invadir hasta el alvéolo, inmediatamente puede romper la pared y aparecer sangre en el alvéolo. Y inmediatamente aparecer sangre, se tose con sangre, ¿no? O sea, cuando se tose con sangre, que algunos alvéolos se han roto, la sangre ha invadido el alvéolo. O sea, moftitis, cualquier la neumonía, no lo recuerdo. Sí, el tuberculosis, eso se tose con sangre. Bien. Entonces, el transporte de gases está incluido, primero, lo que estamos hablando, la oxigenación de la sangre, lo que llamamos la hemólisis. Después, cuando el oxígeno va por la sangre, tanto disuelto como dentro de la hemoglobina, luego cuando llega esa sangre al tejido, llega al lecho capilar, y el lecho capilar tiene que soltar el oxígeno a los tejidos, y luego el oxígeno tiene que entregar el CO2 a la sangre y esa debe transportarse para eliminarse, ¿no? ¿De qué depende? No sé si te lo explicaré más tarde, pero bueno. ¿De qué depende que el tejido esté oxigenado? Primero, la cantidad de oxígeno que tenga la sangre. Estamos hablando que si la persona tiene anemia o está deshidratado. Segundo,
qué tanta velocidad tiene la sangre. Obviamente cuando usted hace un ejercicio, aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque los músculos están exigiendo oxígeno. Entonces, por eso en ese caso tiene que aumentar el gasto cardíaco para proveerle oxígeno a los músculos. Y también en este caso el músculo está consumiendo oxígeno y al consumir oxígeno, acuérdense lo que estamos hablando en la clase pasada sobre la respiración celular, el consumo de oxígeno en la parte celular dentro del citoplasma libera CO2. Al consumir más oxígeno también se está liberando más CO2 y ese CO2 tiene que también liberarse. Cuando un tejido recibe poco oxígeno se llama hipoxia. A ver. ¿En serio? Sí, sí. Sí, así. Un cambio. Claro que está. Bueno, pero ¿qué es la hemoglobina? La hemoglobina decíamos que era una proteína que es de forma de globina, pero se llama hemoglobina, entonces es una globina. Y esa proteína está unida a un pigmento. Ese pigmento tiene una sustancia o una molécula que se llama porfirina. Esa porfirina, que es el pigmento que se ensucia en la camisa con sangre, y eso no le sale, ¿verdad? Lo manchado. El producto que la hemoglobina es un pigmento. Entonces, cuando el grupo que está en la porfirina se une al hierro, forma entonces el grupo M con H. La hemoglobina tiene un nivel normal, o sea, para poderla medir hay que hacer lo que se llama la química sanguínea, y es un valor muy importante en la clínica. Inmediatamente al tener un perro le van a hacer una hematología, le van a ordenar una hematología, y a ordenar la hematología va a estar la hemoglobina. ¿No te interesa la clase? Si no te interesa la clase, tengo que venir. Entonces, una de las cosas que tiene este grupo M, que tiene hierro, es que tiene alta afinidad por el oxígeno. Entonces, inmediatamente que este grupo se compara, en los libros lo comparan con un imán. O sea, ese grupo, cuando está en presencia de oxígeno, el oxígeno es atraído hacia el grupo M y es capturado. Bien, sin embargo, esa afinidad con oxígeno varía de acuerdo al pH. ¿Sí? Hay un pH cerca, aunque las variaciones del pH son ínfimas en la sangre, hay ciertas partes del organismo que tienen un pH un poquito más alto y otro un poquito más bajo. O sea, un pH un poquito más básico y un pH un poquito más ácido. Hay variaciones de pH, ¿no? ¿De qué depende el pH? ¿La concentración de qué sustancia? De hidrógeno. ¿Verdad? Es decir, que hay un sitio donde hay más hidrógeno, hay otro sitio donde hay menos hidrógeno. Donde hay más hidrógeno, entonces es un poquito más ácido, pH más hacia abajo. Donde hay menos hidrógeno, el pH más alto, o sea, un poquito más alcalino. Bien, de ahí que a esto se llama efecto aldano. Bien, la saturación se refiere, eso muy hablado en el COVID, la saturación se refiere no tanto al oxígeno disuelto, sino a la cantidad de oxígeno que está fijado en la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina. Entonces, esa cantidad que está unida a la hemoglobina le da, si quiere, la tonalidad a la sangre. Entonces, si la sangre tiene, la hemoglobina está unida con el oxígeno, le da una tonalidad muy brillante, un rojo cereza. En cambio, cuando la hemoglobina no tiene oxígeno, le da una tonalidad más oscura. Por eso es que cuando nosotros vemos una sangre arterial, vemos que la sangre es rojo brillante.
mientras que si vemos una sangre venosa, vemos que es una sangre oscura. Realmente la sangre que se toma para la muestra es sangre venosa, se le pincha una vena y la sangre es rojo oscura. Pero si en algún momento se pincha una arteria, la sangre, a veces piden sangre arterial para hacer muestras, para hacer pruebas de oxígeno, de gases. Entonces la sangre es rojo brillante. Y entonces para medir la saturación se pone un aparatico en el dedo, ¿verdad? Como un gancho en el dedo. Entonces lo que mide es, le pasa, por un lado emite una luz y por el otro lado tiene un receptor, y lo que mide ese aparatico es cuánta luz se queda en el paso de la sangre, en el paso del dedo, y cuánta luz recibe el receptor. Y de acuerdo a la cantidad de luz que recibe el receptor, si es mucha luz, quiere decir que se quedó poca luz y hay poca hemoglobina, hay poco oxígeno en la hemoglobina. De lo que estamos hablando, la hemoglobina cuando tiene mucho oxígeno, cuando está saturada, no deja pasar luz. Y esa es más o menos el principio de usar el cosito en el dedo para medir la saturación. Y uno se asustaba, ponía ese dedito, me estornudaba 2 veces y una vez se ponía unos cachitos en el dedo y decía 95. Hay gente que cargaba ese cachito todo el tiempo con el dedo pegado. Bien, bueno, con lo que estaba explicando, que el oxígeno que está disuelto no es suficiente, el oxígeno tiene que estar disuelto más el oxígeno que está unido en la hemoglobina. Y otra cosa que da la ventaja de la hemoglobina es que si hay poca presión de oxígeno, como en este caso, piensen que hay poca presión de oxígeno, aún la hemoglobina puede capturar oxígeno. O sea que la hemoglobina va a ayudar a las personas, cuando hay poca presión de oxígeno, a igual transportar el oxígeno. Si eso no fuera así, no se pudiera vivir en alturas, porque la presión de oxígeno no va a hacer que la sangre se oxigene. De hecho, las personas que viven en las alturas, como en la Bolivia o en Mérida, ustedes le miden el hematocrito y tienen más hematocrito. Porque el cuerpo se ha adaptado aumentando como no puede tener oxígeno disuelto, se ha adaptado aumentando la cantidad de glóbulos rojos para capturar más oxígeno. Entonces la gente que va a jugar allá, el aviotito va a jugar allá en Bolivia, allá en La Paz, tiene que estarse un tiempo antes para poder aclimatarse. ¿Qué hace aclimatarse? Empieza la médula de los huesos empieza a producir glóbulos rojos. Así. Ok. Entonces, esto que está aquí que dice environment es el ambiente, ¿verdad? Es decir, que está el aire. Y esto que está aquí dice tissues es un tejido. Y puede ser un músculo, puede ser un hígado, con cualquier célula que necesite oxígeno para sobrevivir, o sea, todo, el nervioso. Bien, entonces, ¿qué va a hacer el oxígeno? El oxígeno va a pasar del aire, va a pasar en la pared del alvéolo y va a llegar a la sangre. En la sangre tiene dos opciones, o quedarse en el plasma o ser parte de la hemoglobina. Aquí HB es hemoglobina. Esto cubeta rojo con glóbulo rojo. Entonces, parte del oxígeno va a ser capturado por la hemoglobina. Bien, en este caso, el pH a este nivel, el pH aquí es bajo, es alto, es alto. O sea, ¿por qué? Pues fíjense que todos los hidrogenos que están por ahí están siendo capturados y entonces no hay tanto hidrogeniones, y aquí el pH es un pelito más alto. Ese pelito más alto hace que la hemoglobina, el pH más alto, hace que la hemoglobina tenga más afinidad al oxígeno, pero también menos afinidad al CO2, porque la hemoglobina no solamente transporta el oxígeno, sino que también transporta el CO2. Entonces, aquí como están viendo qué está haciendo, aquí está el CO2. Pero ella se está llevando el oxígeno porque tiene una afinidad tipo imán con el oxígeno, pero hasta que está soltando el CO2 que traía. Y eso ocurre porque en este nivel está el pH un poquito alto. Luego la hemoglobina se va por la sangre, llega al tejido y en el tejido pasa lo contrario. En el tejido hay un poquito más
de hidrogeniones sueltos, es decir, que el pH es un poquito más alto. En ese caso, la hemoglobina se odia al oxígeno y quiere es CO2. Cuando el pH sube un poquitico, la hemoglobina cambia la afinidad. Entonces ya no es afín tanto al oxígeno, sino al CO2. ¿Qué va a hacer la hemoglobina en ese caso? Lo que se requiere. ¿Verdad? Lo que se requiere. En este caso va a soltar el CO2 porque ya no lo quiere, porque ese pH ya no quiere oxígeno y va a empezar a capturar el CO2. Y entonces la hemoglobina se va por la vena, se va sin oxígeno, pero con CO2. Cuando llega al capilar pulmonar, que ahora el pH está un poquito alto, hace lo contrario, ahora adora el oxígeno y odia el CO2. Entonces en ese caso la hemoglobina cuando llega aquí, ya suelta el CO2 y ahora agarra oxígeno. Estos efectos se llaman efecto Haldane y efecto Bohr. El efecto Haldane es aquel en que la hemoglobina a pH un poco alto es muy afín al oxígeno. Por lo tanto, en ese sitio la hemoglobina agarra el oxígeno. Y el efecto Bohr se da cuando hay un pH un poquito más bajo. En este caso la hemoglobina cambia la afinidad y deja de ser afín al oxígeno y lo suelta. Y ahora se hace afín al CO2 y lo captura. Que es lo que bien. Entonces fíjense, con un pequeño cambio de pH está haciendo cambiar la función de la hemoglobina para lo que tiene que hacer. Tomar el oxígeno cuando llega al pulmón y cuando llega al tejido soltar. Porque si no fuera así, la hemoglobina agarra el oxígeno y se lo lleva todo el tiempo, está circulando la hemoglobina por todos lados en la sangre sin soltarlo, y eso no es lo que necesita. La hemoglobina necesita tomar el oxígeno en el pulmón y cuando llega a un tejido, soltar. Ese aumento de pH viene dado por el bicarbonato. ¿Por el bicarbonato? Sí, este bicarbonato, te vamos a explicar bien qué función tiene el bicarbonato. Pero es que el tejido cuando está funcionando suelta muchos hidrogeniones. Y esos hidrogeniones es lo que hace el pH de la sangre. Entonces, en este caso, el hidrogenio va a aumentar el pH aquí y aquí se va a estar produciendo CO2, HCO2 del CO2. Ya vamos a hablar. Porque acuérdense que yo les dije que el CO2, la presión de CO2 de la sangre cuando llega al pulmón es de 46 y el del aire es de 40. Entonces muy poquito CO2 es lo que se va a liberar por el pulmón, pero el CO2 va a seguir produciéndose. ¿Para dónde va entonces el CO2 que se produce? Si no se puede soltar por el aire. Y si ustedes van a un sitio donde hay aumento del CO2, peor, porque entonces hay más presión de CO2 en el aire, menos CO2 va a poder soltar los pulmones, porque eso tiene que ser por gradiente. Ok. ¿Entienden, verdad? Entonces, la afinidad de la hemoglobina viene dada por el pequeño, no es que va a cambiar el pH, pequeñísimos cambios de pH que hay a nivel pulmonar y a nivel de los tejidos. A nivel pulmonar, el pH es un poquito más alcalino, y a nivel de los tejidos, el pH es un poquito más ácido. Y ese tan mínimo cambio de pH es lo que hace que la hemoglobina cambie su afinidad de querer agarrar oxígeno en los pulmones y cuando llega al tejido de querer soltar el oxígeno. Ok, entonces el CO2. El CO2, yo en varias clases ya he nombrado la anhidrasa carbónica, ¿verdad? La anhidrasa carbónica. Es una enzima que cataliza una reacción de formar de CO2 más agua, formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico se suelta el hidrógeno y se forma el bicarbonato. CO2 más agua forma ácido carbónico y el ácido carbónico cuando suelta el hidrógeno se transforma en bicarbonato. Entonces, esta reacción es catalizada por la anhidrasa carbónica. Esa anhidrasa carbónica está en todos lados. Y la anhidrasa carbónica esa reacción la puede hacer en los dos sentidos. Puede agarrar bicarbonato y hacer, por eso está tan flecha para arriba abajo. Este bicarbonato puede unirse con hidrógeno, formar ácido carbónico y el ácido carbónico transformarse en CO2 más agua. Entonces, apenas el 5%, como ven aquí, apenas el 5% del CO2 que se produce en los tejidos como desecho puede ser expulsado como disuelto en la sangre. Y el 20% de ese CO2 es capturado por la hemoglobina.
Entonces, este es un glóbulo rojo. ¿No? ¿Dónde está la hemoglobina aquí? Mira, la hemoglobina. La hemoglobina agarra y, como dijimos, aquí está un tejido. El tejido aquí tiene un pH un poquito más ácido o más base. Más bajo. Más bajo, ahora más ácido. Eso quiere decir que la hemoglobina va a soltar el oxígeno y se va a hacer afín al CO2. El CO2 entra al eritrocito y es capturado por la hemoglobina. O sea, cuando la hemoglobina tiene oxígeno se llama oxihemoglobina. Porque es oxígeno más hemoglobina, se llama oxihemoglobina. Pero cuando la hemoglobina captura es el CO2, se llama carbamina hemoglobina. O sea, la carbamina hemoglobina es cuando la hemoglobina está cargada de CO2. Mientras que cuando la hemoglobina se carga de oxígeno se llama oxihemoglobina. Bien, pero aquí estamos en 25%. Falta el 75% del CO2 que se produce. ¿Qué pasa con ese 75%? Va al sistema, esto que está aquí, y se empieza a producir grandes cantidades o sea, se produce es bicarbonato. Y este bicarbonato va al riñón. O sea, la mayor cantidad de CO2 que producen los tejidos se elimina es por los riñones, no es por la respiración. Entonces, bien como el intercambio de gases, el oxígeno viene, entra por el 100% del oxígeno, tiene que entrar por el aparato respiratorio, pero el CO2, apenas el 25% se va a eliminar por los pulmones y el 75% del CO2 se va a eliminar por los riñones, en forma de bicarbonato. ¿Cuál relación tiene con la ventilación? Bueno, que en la medida que aumente la ventilación, ¿qué quiere decir ventilación? Que estoy entrando más aire, pero al igual estoy sacando más aire. A medida que estoy sacando más aire, yo estoy sacando más CO2 de lo normal, por más que sea un 25%, pero si yo empiezo a hiperventilar, voy a botar más CO2 de lo que normalmente se bota. ¿Cuándo pueden ustedes hiperventilar? Cuando se ponen a soplar globos en la fiesta. Le ponen a soplar globos en la fiesta, se esfuerzan a hiperventilar, ¿o no? Sí. Entonces, esa hiperventilación hace que ustedes, al estar soplando, aumente la salida de CO2. Si aumenta la salida de CO2, ese CO2 tiene que reemplazarse. Entonces, al ser reemplazado, porque no puede estar, la sangre no puede estar en cero. Cada componente tiene su nivel, ¿verdad? Como hablamos en la primera clase de homeostasis, no es que el CO2 es malo, el CO2 tiene su nivel normal, el oxígeno tiene su nivel, todos los metabolitos tienen su nivel normal. Pero cuando nosotros empezamos a liberar, a sacar mucho CO2, va a haber una deficiencia de CO2 en sangre, tiene que ser reemplazado. ¿Cómo va a ser reemplazado? La hidrasa carbónica va a empezar a buscar cómo buscar hidrogeniones para que se unan y se forme CO2 más agua. Pero necesita más esto. Necesita más de esto para formar CO2. Si yo necesito más, tengo que buscar hidrógeno. O sea que para formar más CO2 tengo que unir más hidrógeno al bicarbonato. Esto se va a hacer la deficiencia de hidrogeniones, porque se está capturando para formar CO2. ¿Y cómo se llama? Si hay una deficiencia de hidrogeniones, ¿qué va a pasar con el pH? Va a subir, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo empiezo a soplar mucho, ¿verdad? Yo voy a hacer que baje el CO2 de la sangre, y al bajar el CO2 de la sangre voy a consumir mucho bicarbonato. El bicarbonato se va a consumir uniendo hidrogeniones, me va a bajar la cantidad de hidrogeniones en la sangre y se va a hacer lo que se llama una alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria se debe a que el aumento de expulsión de CO2 ha hecho que se unan más hidrogeniones al bicarbonato. Entonces se produce una alcalosis. Y la alcalosis, los cambios de pH, tanto hacia la alcalosis como la acidosis, producen cambios en la alteración de los complejos enzimáticos. Porque ustedes vieron en bioquímica que para que una enzima funcione tiene que tener un pH estable. Si el pH no está estable, las enzimas empiezan a funcionar mal. Entonces, por eso que el control del pH está muy controlado en el cuerpo. Pero si ustedes empiezan a botar mucho CO2, se va ligeramente a subir el pH. Entonces la gente, no, ya va, le voy a dejar de soplar luego porque me mareé. Eso es producto de una alcalosis
momentánea, por eso una vez se resuelve. Okay. Pero, ¿qué pasa si al contrario? La persona tiene COVID, están obstruidas, las paredes de los alveolos están obstruidas con moco y con edema. ¿Qué va a pasar con el CO2? ¿Va a poder salirse? No, ¿verdad? Entonces va a haber aumento de CO2 y al aumentar el CO2, la cadena va al revés. Va a producir acidosis, porque entonces al haber mucho CO2 hay que eliminarlo de esta manera. Quiere decir que va a haber aumento de liberación de hidrogeniones. Eso va a haber una acidosis respiratoria. O sea, ese es el problema también de la persona que se muere de COVID, que se produce una acidosis respiratoria. Bueno, eso es lo mismo. Simplemente hay que ver que el CO2 puede irse como diluido en la sangre, en el plasma, unido a la proteína, formando la hemoglobina, o yéndose, este es el buffer, con cualquier proteína, no solamente con la hemoglobina, sino hay proteínas también aquí dentro que captan CO2, o directamente como el 75% se va por el riñón. ¿Qué pasa con la hemoglobina? La hemoglobina tiene una duración la hemoglobina tiene una duración, como toda célula, como todo compuesto, tiene una vida media, una duración en el cuerpo. La hemoglobina tiene esa porfirina, que es un pigmento, y tiene que eliminarse del cuerpo. Bien, esa hemoglobina, los glóbulos rojos, como ven aquí, duran más o menos 120 días de vida, a 4 meses. Luego, cuando el glóbulo rojo se envejece, tiene que ser degradado en el sistema reticuloendotelial del vaso y en el hígado. Entonces, cuando son eliminados, la hemoglobina sale libre, entonces esa hemoglobina también tiene que degradarse. La hemoglobina tiene dos partes, ¿verdad? La parte proteica y la parte de pigmento. Esa parte de pigmento es lo que tiene que eliminarse. Porque los aminoácidos se reciclan. Entonces, cuando la hemoglobina es transformada por esta enzima, la hemoxidasa, se transforma en biliverdina. Y esta biliverdina se transforma entonces por esta otra enzima en bilirrubina. Eso es la bilirrubina, ¿verdad? Por la canción. Sube la bilirrubina. Ok. ¿Qué es la bilirrubina? La bilirrubina es el resultado de la degradación de la hemoglobina. Cuando la hemoglobina se separa del grupo M, se separa de la globina, ese grupo M tiene que ser degradado y una primera fase de degradación es transformarlo en biliverdina para después ser transformado en bilirrubina. Esta bilirrubina, ¿qué pasa cuando hay hemólisis? ¿Qué es la hemólisis? La hemólisis es por alguna causa, los glóbulos rojos se rompen. Una de las causas puede ser un parásito, ¿verdad? Como ocurre con la erlicha. Al momento que la erlicha se fija un glóbulo rojo, puede hacer que el glóbulo rojo se muera y se rompe. Entonces, eso hace que el contenido glóbulo rojo se libere a la sangre y tenemos ahí la hemoglobina. Directamente esa hemoglobina libre tiene que transformarse para degradarse y por lo tanto un perro con la hemólisis tiene la bilirrubina alta. Porque hace que esa bilirrubina alta indica que hubo ruptura del glóbulo rojo y la hemoglobina, mucha hemoglobina, fue transformada en bilirrubina. Bien. Esta bilirrubina libre tiene que conjugarse en el hígado con una albúmina. Eso es lo que se llama bilirrubina conjugada. A la conjugación es con glucoína, no sé qué. Okay. Pero el hígado de la bilirrubina sufre una transformación que se conjuga a esta sustancia que está aquí, UDP-glucuronidina. ¿No está eso? Mira, ácido glucurónico. Y esta
bilirrubina conjugada va a la bilis. Y la bilis va a darle a la vesícula biliar, y la vesícula biliar entonces cae al intestino. Entonces, esa función, como ven, entonces, cuando ustedes ven su pupú, cuando hacen pupú, le ven un color marrón, ¿verdad? Ese color marrón que tiene la pupú viene de la hemoglobina cuando se degradó. Hemoglobina, biliverdina, bilirrubina pasa al hígado, se conjuga, pasa a la bilis sale por el conducto biliar, llega al intestino, y el intestino ese pigmento le da ese color a las heces, formando la estercobilina. ¿Qué pasa cuando la persona tiene tapado el conducto biliar? Las heces son blancas. Cuando la persona si alguna vez hace pupú blanco, asústense. Porque si el pupú es blanco, quiere decir que tiene obstruido el conducto biliar. Y eso es mortal también. Ok, otra parte de esa bilirrubina que llega a las heces es reabsorbida como bilirrubina. Reabsorbida. Y esa bilirrubina reabsorbida en el intestino se transforma, cuando en las heces se transforma esa bilirrubina en puro bilinógeno, que ese puro bilinógeno, que es lo que se reabsorbe, va a la sangre y se secreta. Por eso que en el riñón hay secreción también, así le dimos la clase de secreción. Esa secreción contiene, entonces, este urobilinógeno que se transforma en urobilina. Entonces también cuando ustedes orinen, que ven el color amarillo de la orina, sepan que ese color amarillo también viene de la degradación de la hemoglobina. Porque ese color amarillo de la orina viene de la urobilina, y la urobilina viene del urobilinógeno, y el urobilinógeno es una degradación de la bilirrubina, producto de las bacterias del intestino, y que se reabsorbió. Esa es la vecina. ¿Sí? Si yo le pregunto al examen, ¿por qué le da el color amarillo? Me dicen la urea, me dicen ajá. Así, sí. ¿Esto para qué era? Bueno, resumen de todo. El oxígeno está aquí en presión. Aquí está la presión del CO2. Este es el capilar pulmonar. La sangre, al entrar por la arteria pulmonar, viene con una presión de 40 de oxígeno, sale con 100 o 95. La del CO2 sale con 46 y sale con 40 porque apenas pudo botar 6. ¿verdad? Llega al corazón izquierdo, el corazón izquierdo sale al tejido. El tejido, la hemoglobina suelta el oxígeno y recibe el CO2 y se lo lleva otra vez. Entonces está ahí, eso lo explicamos todo. Bien, rápidamente la respiración en los dinosaurios. Ustedes sabrán que las aves son la evolución de los dinosaurios. Claro, no es del tiranosaurio rex, pero sí de una línea de dinosaurios que se llama terápodos, evolucionó hasta lo que se llama un antecesor de las aves, y de ahí las aves. Eso quiere decir que los dinosaurios respiraban así como respiran las aves actualmente. Ok, la anatomía de las aves, ¿en qué costilla se fija el diafragma de las aves? No tiene diafragma, ¿verdad? Entonces, las aves no tienen diafragma. Esto quiere decir que en los mamíferos que estamos haciendo, como nosotros, para poder respirar tenemos que contraer el diafragma. El diafragma hace que la cavidad torácica aumente. ¿Sí? Las aves no respiran así, no tienen diafragma. Tienen una sola cavidad que se llama como cavidad celótica. Entonces, ¿cómo hacen las aves para respirar si no tienen diafragma? Ellas tienen otra estructura que se llaman sacos aéreos. Tienen sacos aéreos anteriores y sacos, ¿dónde está la cabeza aquí? Tienen sacos aéreos anteriores y sacos aéreos posteriores. Entonces, donde hacen los cambios de presiones para que el aire entre y salga es ahí en los sacos aéreos. Es decir,
¿Qué más tiene? Las aves no tienen alvéolos. Los pulmones de las aves no tienen alvéolos, como tienen los mamíferos. Estamos hablando de los alvéolos, las aves no tienen eso. Las aves tienen el intercambio del aire con la sangre se da en un tubo, un tubito. Ese tubito se llama bronquios o parabronquios paleopulmonares. O sea, el aire pasa por aquí y ahí es que pasa el intercambio, no tiene alvéolos. Los pulmones de las aves no tienen alvéolos. Entonces, esto hace que el aire, para que en el caso de nosotros, cuando respiramos, nosotros no hacemos, ¿no? ¿Okay? Respiramos, pausa, expiramos. Respiramos, pausa. ¿Qué es esa pausa? Esa pausa es porque el aire se mantiene por un pequeño segundo dentro del alvéolo para que se haga el intercambio. Aquí no, aquí el aire respira, pasa el aire y vuelve a sale aire y sale aire. El aire no se detiene en el pulmón, entra y se circula porque no tiene alvéolo. Entonces, también está entonces el saco aéreo caudales y los sacos aéreos craneales. Ok, a ver. Bien, entonces, ¿cómo es la respiración de las aves? Nosotros hacemos un ciclo respiratorio con una inspiración y una expiración. Una inspiración y una expiración es un ciclo respiratorio en los mamíferos. En las aves no, las aves una inspiración, una expiración, una expiración, 4 inspiraciones, 2 inspiraciones y 2 expiraciones hacen el ciclo respiratorio. Hace una inspiración, una expiración, una inspiración, una expiración y eso corresponde a un ciclo respiratorio. Son dos inspiraciones y 2 expiraciones o exhalaciones. Bien, ¿cómo ocurre esto? El ave en la primera inspiración, el aire no entra al pulmón, entra una pequeña cantidad de aire al pulmón. Todo el aire llega al saco aéreo posterior. Cuando hace la segunda, la expiración, el aire de los sacos aéreos posteriores pasa por los pulmones, ¿verdad? Entregando el oxígeno y va al saco aéreo anterior. Cuando ella entra, hace la nueva inhalación, hace de nuevo llenar los sacos aéreos posteriores y la segunda exhalación es cuando va a botar el aire del saco aéreo, al saco aéreo anterior. Tiene que hacer cada ciclo de 2 inspiraciones y 2 expiraciones. ¿Qué representa esto para las aves? Primero, no tiene espacio muerto. No tiene espacio muerto porque todo el aire, ella toma todo el aire y lo pone en el saco aéreo posterior. El aire no se mezcló con otro aire. Todo el aire que entró se fue hacia el saco aéreo posterior. Cuando ella hace la primera expiración, todo el aire que está en el saco aéreo posterior pasa por los pulmones. Y al pasar por los pulmones no se mezcla con ningún aire y pasa al saco aéreo anterior. Cuando ella vuelve a expirar, vuelve a llenar los sacos aéreos posteriores y cuando vuelve a expirar, el aire que va a botar es el que está en el saco aéreo anterior y no pasa por los pulmones otra vez, sino que de una vez se va para afuera. O sea que el aire de lo que pasa por los pulmones solamente pasa una sola vez y es aire nuevo, no es aire que se ha mezclado con otro aire. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Everest se ha dado el caso que la persona cuando suben allá a las montañas esas, a matarse por allá arriba, tienen que irse con unas bombonas de oxígeno y tal, porque allá la presión de oxígeno es tan baja que no va a permitir que haya intercambio gaseoso. Entonces, las personas están allá arriba con una bombona de oxígeno, llegan en el Everest, en la punta, y ven arriba unos patos, patos volando por arriba del Everest. De lo más tranquilo. ¿Por qué? Porque los patos, o todas las aves, usan todo el oxígeno que tiene el aire, no se mezcla con el aire que viene entrando y saliendo. Todo el oxígeno que viene aquí, pasa todo el oxígeno por los pulmones una sola vez y eso hace que sea más eficiente la extracción de oxígeno del aire en cuanto a las aves. Los reptiles funcionan más o menos parecidos. Entonces, eso sí queda sin aire. ¿Qué? Esto lo dije que los hermanos siempre quedaba aire. Queda aire. Claro, aquí no. Aquí no queda aire porque el aire entra todo para acá y se llena las bolsas.
y después él empuja el aire con el pulmón y tiene la bolsa adelante. Cuando el aire entra por aquí no se mezcla con este aire. ¿Cómo se dice? El aire usado está en el saco anterior, cuando el aire nuevo está entrando. El saco anterior está lleno del aire usado y el aire nuevo se va a llenar en el saco posterior. Entonces los aires, el usado y el nuevo no se mezclan. Entonces ella puede, el oxígeno que está en el aire, que pasa por pulmones, tiene más cantidad de oxígeno, más presión de oxígeno que el que tenemos los mamíferos, porque los mamíferos tenemos que mezclar el aire del que sube y el que baja. Entonces eso más o menos como respiran las aves. Entonces, sigamos con eso lo leí. Esos son libros que ya con la clase que pueden aprender, interpretarlo de Wii.